Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Dios Ansanjón estableció a Sión. Actualmente hay mucha tensión entre Israel y Palestina en el Medio Oriente. Debido a esto, existe una gran preocupación por parte de la ONU y el mundo entero de que esto pueda desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Corea no es una excepción, ya que constantemente nos encontramos en situaciones de peligro. Además, el mismo día que Israel fue bombardeado, se produjo un terremoto en Afganistán. Sin embargo, la noticia del terremoto de Afganistán parece no estar recibiendo mucha atención. He oído que incluso están teniendo dificultades para recibir ayuda humanitaria del extranjero. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares. Esto fue lo que Jesús explicó a sus discípulos hace 2000 años, cuando ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá del fin del siglo? También hay una guerra que ya lleva más de un año entre Rusia y Ucrania. Ahora que hemos entrado en este tiempo, es innegable que debemos tener un refugio para el día de los desastres. Si enfrentamos el día del último castigo, es decir, el día del juicio, sin ningún refugio, la situación será sin duda desoladora. ¿No están de acuerdo? Pensemos en los tiempos de Noé. Antes de que Dios juzgara al mundo con agua, Él le ordenó a Noé que construyera un arca. Dios permitió un lugar de salvación, un refugio, para que los que entraran en el arca pudieran salvarse. Dios profetizó que en esta época juzgará al mundo con fuego. No obstante, antes de juzgar al mundo, Él hizo un lugar de refugio, en otras palabras, Sión, y permitió que la humanidad entrara allí. ¡Qué benditos somos! El que estableció esta Sión es Dios Ansanjón. El enemigo, el diablo, ha estado tratando de destruir a Sión, pero Dios la protege, dando vida eterna y bendiciones a sus hijos en Sión. Dios se deleita en la hermosa unidad y armonía entre los que moran en Sión. Dios también profetizó que recibiremos el perdón de los pecados en Sión. Dios ya profetizó que la humanidad debe entrar en Sión. Él anunció este mensaje desde la época del profeta Jeremías, como podemos confirmar claramente mediante la Biblia. De esta manera, Sión es realmente un lugar crucial en nuestra época. El mundo no tiene métodos o caminos disponibles para vivir una vida significativa. Por otro lado, a nosotros se nos dio la hermosa meta llamada Reino de los Cielos y la brillante esperanza llamada Salvación, ¿no es verdad? Por lo tanto, siempre debemos dar gracias a Dios Ansanjón, que estableció a Sión, y a nuestra Madre Celestial, Nueva Jerusalén. Veamos el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 5. Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera. ¿En dónde? En Sión. Huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas.
¿Qué tan grande será la destrucción? Se desarrollará una situación que está más allá de nuestra imaginación. Por eso está escrito que desfallecerá el corazón del rey y el de los príncipes a causa del miedo. Los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. En tiempos como estos, ¿a dónde nos dice Dios que vayamos? Él dice, entren en Sión sin demora. Debemos informar sobre esta verdad a las numerosas personas que nos rodean. ¿No se están cumpliendo ante nuestros ojos todas las profecías que Jesús pronunció? Aunque la gente está presenciando los cumplimientos justo frente a ellos, piensan, bueno, esto con el tiempo se detendrá. Hermanos, debemos aprender a ver los acontecimientos con los ojos de la profecía y entender que todo lo que está sucediendo actualmente en esta época está cumpliendo gradualmente cada parte de las profecías en la Biblia. Entonces, ¿quién estableció a Sión para nosotros? Primero, tomémonos un tiempo para estudiar acerca de Dios, quien estableció a Sión. Todos saben que existe una Sión física y una Sión espiritual, ¿no es así? La Sión física fue establecida por David, el segundo rey de Israel. La Sión espiritual es el lugar establecido por Cristo, quien es representado como David. Tomémonos un tiempo para aprender sobre David y Jesucristo, comenzando por las profecías del Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Ezequiel capítulo 37. Veamos Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí dice, David será príncipe de ellos para siempre. Y Lucas capítulo 1 nos dice que David se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Confirmémoslo. Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Ezequiel capítulo 37 está escrito, David será príncipe de ellos para siempre, pero David no permaneció como rey para siempre. Él reinó durante 40 años. Sin embargo, aquí está escrito que Él reinará para siempre. Como hemos leído las palabras en Ezequiel capítulo 37 y Lucas capítulo 1 versículo 31, Dios nos hace saber que David representa a Jesús. Pasemos a 2 de Samuel capítulo 5. Veamos 2 de Samuel capítulo 5 versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Pasemos al versículo 7. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Él conquistó la fortaleza de Sión. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David.
Así, la historia del rey David comenzó cuando él conquistó la fortaleza de Sión. En definitiva, David fue una figura profética destinada a representar al Cristo que había de venir. Ahora averigüemos el significado espiritual de la fortaleza de Sión que David conquistó, yendo a Isaías capítulo 33. La Biblia consiste en la relación entre la sombra y la realidad. Si hay un David físico y una Sión física, existe inevitablemente un David espiritual y una Sión espiritual. Examinemos las palabras de Isaías capítulo 33, versículo 20, que Dios nos ha mostrado mediante la profecía de Sión. Capítulo 33, versículo 20. Mira a... ¿Dónde debemos mirar? A Sión. Espiritualmente, Sión es el lugar donde se guardan las fiestas de Dios. Continuemos leyendo el capítulo 33, versículo 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí, ¿qué lugar es este? Es Sión. En Sión será Jehová para con nosotros fuerte. La Biblia dice que el lugar donde Dios habita con su pueblo es Sión. Al examinar las características de Sión, el lugar donde se celebran las fiestas se considera espiritualmente como Sión. Veamos el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Esto significa que los que habitan en Sión recibirán el perdón de los pecados. Esta es la profecía testificada por los profetas en la Biblia con respecto a Sión. Dios nos enseña, a través de la profecía, que así como David conquistó Sión, Cristo, el David espiritual, establecerá Sión, donde se celebran las fiestas de Dios. Entonces, Jesucristo, que vino a la tierra hace 2000 años, ¿estableció realmente Sión, donde se celebran las fiestas? En Mateo capítulo 26, versículo 17, Jesús estableció el nuevo pacto con la Pascua. En Juan capítulo 7, guardó la fiesta de los tabernáculos. Y Hechos capítulo 2, ¿qué más guardó? Guardó el día de Pentecostés. Desde la primera venida de Jesús, los santos de la iglesia primitiva observaban estas fiestas. ¿Qué significa el hecho de que se celebraban las fiestas? Significa que Sión se había establecido. No obstante, ¿qué hace Satanás, el enemigo, con Sión, que debe existir por la eternidad? Nunca la deja en paz. Está profetizado que la destruirá y la dejará desolada. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí, el Altísimo se refiere a Dios, ¿no es así? Aquí, ¿quién es el que habla contra el Altísimo? Es el diablo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, es decir, las fiestas solemnes y la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Según Daniel capítulo 7, versículo 25, ¿qué sucederá con las fiestas solemnes de Dios? No implica la expresión cambiar los tiempos,
que las fiestas desaparecerían? ¿Qué le sucederá a Sión cuando las fiestas desaparezcan? Quedará en un estado desolado. Tal como lo profetizó la Biblia, el día de reposo fue abolido en el año 321 después de Cristo y la Pascua en el año 325 después de Cristo. De esta manera, los tiempos y las leyes establecidas por Dios, es decir, la ley del nuevo pacto, comenzaron a distorsionarse y a modificarse gradualmente. Desde una perspectiva espiritual, fue un acto de destrucción de Sión. Abramos Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 2 está escrito: Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente, ¿qué hará Jehová? Consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Así como la Sión física fue destruida después de ser invadida por Babilonia, la Sión espiritual también fue arruinada. Satanás el diablo cambió todas las fiestas y leyes de Dios. Con respecto a esta situación, Dios usó la expresión sus soledades, indicando que Sión había quedado desolada. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Dios prometió restaurar toda su soledad, que es como un desierto árido, y cambiarla en un paraíso. Y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Quién ha dicho que hará esto? ¿Quién cambiará el desierto de Sión en huerto de Jehová? ¿Quién consolará las soledades de Sión, que solía ser hermosa? Ciertamente, Dios mismo hará esta obra. En otras palabras, Dios restaurará la Pascua del nuevo pacto y todas las fiestas del nuevo pacto. Por lo tanto, solo cuando Dios venga a esta tierra, podremos darnos cuenta de la verdad de la Pascua y guardar el verdadero día de reposo. ¿No es así? Algunos dicen, ¿otras iglesias no observan también el día de reposo? ¿Acaso no existía la iglesia adventista del séptimo día antes de que Él viniera? Sin embargo, el día de reposo que ellos guardan comienza el viernes, no el sábado. Esto es parte del conocimiento básico que debemos saber. Por lo tanto, solo porque lo llamen el día de reposo, ¿significa que es el verdadero día de reposo? No, no es así. Mientras nosotros predicamos diligentemente la Pascua en todo el mundo, vemos que algunas iglesias afirman, guardamos la Pascua el 14 de enero según el calendario solar. Aunque usan el término Pascua, su observancia realmente se alinea con las ordenanzas y leyes establecidas por Cristo. La respuesta es no. Entonces, ¿quién y cuándo reconstruirá Sión? Veamos cómo los profetas profetizaron sobre este asunto. Yendo a Miqueas, capítulo 4. En Miqueas, capítulo 4, versículo 1 está escrito: Acontecerá en los postreros tiempos. Los postreros tiempos se refieren a la última época del Espíritu Santo. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué hará? Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque ¿de dónde saldrá la ley? De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La humanidad había olvidado el día de reposo, la Pascua del Nuevo Pacto, el día de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y todo lo demás. En los últimos días, Dios vendrá a esta tierra,
¿Dónde enseñará a la humanidad sus leyes? Él nos enseñará en Sión. Además, el hecho de que la ley salga de Sión significa que Sión ha sido restaurada. Sión no permanecerá desolada, sino que será restaurada. ¿Quién nos enseñará allí? Nos enseñará en sus caminos. Dios mismo nos enseñará el camino de la verdad para que podamos tener un pleno entendimiento. A menos que Dios venga, nadie podrá guardar correctamente el día de reposo. Nadie podrá observar plenamente la Pascua. A menos que Dios venga, ¿quién podrá restaurar las 7 fiestas de 3 tiempos? Cristo Ansanjón vino a esta tierra con la verdad de acuerdo con las profecías. En lo relativo a las profecías de la Biblia, nadie puede cumplir el papel excepto el auténtico protagonista de la profecía. Se debe a que es Dios quien lo dirige todo. Así como nadie más que Dios puede traernos el árbol de la vida, no se trata de que alguien venga y diga: yo también puedo establecer Sión. Hermanos, este nunca es el caso. Si Sión, que una vez fue desolada, se restablece en esta tierra, no se podrá establecer ninguna otra Sión. Este es un evento y una profecía que solo se puede cumplir una vez cuando Dios venga a esta tierra y lo cumpla. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En Miqueas capítulo 4, el profeta dijo que Dios vendría de nuevo y restauraría todos los reglamentos de la verdad del nuevo pacto. Sin duda, el que cumple esta obra es nuestro Dios. ¿No está claramente escrito en Isaías capítulo 25 de esta manera? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Examinemos una profecía más que afirma que Dios establecerá Sión. Salmos capítulo 102. En Salmos capítulo 102, versículo 16 está escrito: por cuanto Jehová, ¿qué habrá edificado? Habrá edificado a Sión. ¿Quién puede edificar Sión? Cumplir esta profecía es un papel que solo Dios puede consumar. Han pasado 2000 años desde que Jesús vino a esta tierra y ascendió al cielo. Durante estos 2000 años, innumerables personas han profundizado en la Biblia, estudiándola e investigando, y han presentado sus propios puntos de vista en forma de libros y decenas de miles de artículos. Sin embargo, ni una sola persona mencionó la necesidad de observar la Pascua o las 7 fiestas de 3 tiempos. ¿Por qué? ¿Quién debe venir? Solo Dios puede restaurar y enseñarnos la verdad. Por eso está escrito: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. ¿Qué sucederá cuando Dios restablezca a Sión, y en su gloria sea visto, y enseñe su camino a su pueblo en los postreros tiempos? Continuemos con el versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Continuemos con el versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Estamos viendo la profecía de Salmos de que las personas de todo el mundo vendrán a Dios, quien edificó la verdadera Sión, y le darán gloria. Pasemos al capítulo 87 de Salmos. Salmos capítulo 87, versículo 5. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo. ¿Quién es el Altísimo? Es Dios, Dios mismo. La establecerá.
Esto es algo que solo Dios mismo puede hacer. Él no confió esta obra a los ángeles ni a ningún otro ser celestial. Cuando se trata de establecer Sión, Dios dice que Él mismo vendrá y llevará a cabo esta obra. Por esa razón, Él nos concede las 7 fiestas de 3 tiempos, la verdad del nuevo pacto. ¿No es así? ¿Acaso el Padre y la Madre celestiales no vinieron a esta tierra y concedieron a los hijos de Sión la preciosa palabra de vida eterna? Por esta razón está escrito, y el Altísimo mismo la establecerá. Versículo 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Hoy debemos dar gloria y alabanza al Padre Celestial Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, por permitirnos las 7 fiestas de 3 tiempos, la Pascua, el día de reposo y las fiestas del nuevo pacto. Si Dios no hubiera venido a esta tierra, ¿se habría establecido Sión? Sión nunca podría haber existido. Ahora, todo tipo de desastres están ocurriendo en diferentes partes del mundo y estamos viviendo en una situación incierta en la que no podemos prever el futuro. La gente de este mundo no tiene futuro ni esperanza. Es por eso que el Padre Ansanjón y la Madre Celestial tuvieron compasión de la humanidad que vive sin esperanza y establecieron Sión, la ciudad de las fiestas solemnes de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis. ¿No es por eso que Dios estableció Sión? Todavía hay muchas pobres almas que deambulan sin rumbo fijo en este mundo, sin saber dónde está Sión. Puede parecer que llevan una vida lujosa y notable por fuera, pero detrás de escena, cada uno tiene su propia cruz. Debemos animar a esas almas desafortunadas. Vuelvan a la Sión de la verdad, donde Dios habita y se les prometerá el reino de los cielos. Bautícense y reciban el perdón de pecados para que podamos ir juntos a nuestro eterno hogar, el reino de los cielos. Les pido con todo el corazón a ustedes, que han sido llamados primero, que guíen y dirijan a toda la gente del mundo para que las personas arrepentidas puedan volver a este santuario de la verdad. Con esto me gustaría finalizar el sermón. Muchas gracias.